Muy buenos días a todos. Como siempre, perdonar que empezamos un poquito justos de tiempo, así que tenemos que aprovecharlo muy bien. Si alguien no se oye, levanta la mano, hace alguna señal y el ponente que esté hablando en ese momento pues se acerca más el micrófono y así se nos escucha a todos. Hoy, como sabéis, tenemos un tema que es fundamental, un tema que también, igual que el de ayer, desde Vox lo encaramos sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de tabús, pero precisamente en el sentido contrario de otros partidos políticos, y es la reforma constitucional que España necesita. Tenemos una Constitución que lamentablemente ha sido vulnerada, ha sido omitida y no ha sido cumplida en cuestiones fundamentales, pero que muchos ya saltan corriendo a decir que hay que cambiar la Constitución cuando no han querido cumplirla. Se me ocurre, por decir algo, los mismos que quieren cambiar la Constitución nunca quisieron, por ejemplo, que hubiera una ley que garantizase el derecho a la huelga, pero también el derecho al trabajo, o quienes quieren cambiar la Constitución y no han garantizado nunca, como dice la Constitución, que exista una justicia independiente, o que no han querido nunca, por ejemplo, que se garantice el derecho y el deber de todos los españoles a hablar español. Y así haríamos una lista interminable sobre la cantidad de cosas que en nuestra Constitución se garantizaron como derechos fundamentales, derechos esenciales de todos los españoles, y que luego en la práctica no se ha cumplido. Hoy contamos con dos ponentes que yo creo que son extraordinarios en esta materia. Hemos querido enfocarla desde dos puntos de vista que a la vez convergen en el objeto de esta conferencia. Por un lado, la visión del catedrático, del estudioso de la universidad sobre la materia constitucional, desde un punto de vista del derecho constitucional, y otro punto de vista que muchas veces se olvida, y es el papel de las Fuerzas Armadas dentro de la Constitución, y también la visión global que para los militares tiene la Constitución. Y tiene una importancia muy grande cuando las Fuerzas Armadas de alguna manera han sido apartadas del debate por también falsos tabús, cuando su papel, como todos vais a escuchar, es un papel prioritario, es un papel que otorgamos los españoles en esa Constitución, en su artículo 8º, en el cual las misiones que se le otorgaron a las Fuerzas Armadas, desde el punto de vista constitucional, son, como podréis escuchar, fundamentales. Voy a comenzar con la presentación del primero de los que van a intervenir, que está a mi izquierda, o sea, a vuestra derecha. Es el profesor, el doctor en Derecho Constitucional y Filosofía Política, Ramón Peralta Martínez. Como a él le gusta decir también, teniente reservista del Ejército de Tierra, ensayista, ha escrito diversos libros sobre la teoría política constitucional, por mencionar los más destacados: La teoría de Castilla, La Constitución como sistema de libertad, la interpretación del ordenamiento jurídico conforme a la Constitución española, y uno que está pendiente, el último libro pendiente de presentación, que es Las Cortes Españolas de 1810. También, los que lo conocéis desde Vox, ha sido el ponente dentro del Consejo Político, que preside el vicesecretario del Consejo Político, Pablo Sáez, que está por aquí, que no lo veo, allí está. Dentro del área de reforma constitucional, pues ha trabajado Ramón Peralta muy duro en la parte referente a la ponencia política de Vox. Muy bien, pues sin más preámbulos, le doy la palabra a Ramón Peralta para que nos explique desde su punto de vista la reforma constitucional que necesita España. Luego van a tener una intervención de unos 20-30 minutos cada uno de los dos ponentes, y después va a haber un turno de preguntas para que todos vosotros salgáis sin ninguna duda, podáis, por supuesto, expresar vuestra idea, pero yendo a que sea realmente una pregunta y que tengáis una respuesta que ayude al resto de los participantes. Así que, Ramón, tienes la palabra cuando quieras. Bien, muchas gracias, Javier, por esta invitación. ¿Se oye bien, no? Sí. Por esta invitación a venir aquí hasta este municipio asturiano, que, bueno, siempre es un placer venir a Asturias, ¿no? Es un placer siempre venir aquí a Asturias, y para hablar de una cuestión que, bueno, ya se ha generalizado. Todos hablan de que hay que reformar la Constitución ahora, lo que pasa es que hay que saber hacia dónde. Claro, ¿no? Es decir, ¿qué es una Constitución? Pues una Constitución es la norma fundamental del Estado.
Es la norma que establece el marco de convivencia entre todos los ciudadanos. Y bueno, la que tenemos vigente, 1978, pues realmente es el resultado de un esfuerzo colectivo. Realmente el llegar al año 78 a aprobar esa Constitución consensuada, no podemos pasar por alto que tiene sus virtudes, ¿no? Evidentemente. ¿Qué es lo que tiene que hacer una Constitución, una sociedad contemporánea, digamos? Pero la Constitución tiene que dejar bien claro o establecer bien claro la unidad estatal. Tiene que garantizar el origen popular electivo de los poderes públicos. Tiene que garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y también tiene que referirse a la organización territorial de ese Estado. Básicamente eso es a lo que se refiere una Constitución. Cuestiones muy relevantes para la convivencia en sociedad. Y ahí la relevancia que tiene esta norma fundamental del Estado para todos los ciudadanos. A partir de ahí, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que hay una serie de aspectos, en mi opinión, mejorables de esta Constitución. Eso es a lo que me voy a referir, como planteamiento de debate, ¿no? Es decir, a mí me gustaría que luego pues, hubiera un debate animado sobre la materia, ¿no? Claro, hay una cuestión que es la de la soberanía nacional o soberanía popular y unidad nacional, que es la pieza clave de toda Constitución. Ahí tenemos los artículos 1 y 2 de nuestra Constitución, donde ahí se establece precisamente que la Constitución se fundamenta en la unidad indisoluble de la nación española. Es decir, la Constitución es algo posterior a la nación. Es decir, España no la constituye este texto del año 78, está constituido desde hace mucho tiempo. Hay un pequeño error, ¿no? Cuando dice que España se constituye, no, España ya está constituida. No, pues es un error, pues, en mi opinión, pues que nos debe destacarse. Por lo tanto, esa es la cuestión primera a la que hay que referirse. Es decir, ¿para qué sirve la Constitución? Primero, para establecer la unidad del Estado y el principio de la soberanía nacional. Es decir, que el Estado de Derecho se compone de varios poderes políticos. El gobierno, el Parlamento, los tribunales, básicamente, esos tres poderes básicos del Estado, y esos son los que deben ser ordenados, regulados en la Constitución, en los artículos de la Constitución. Pues bien, es decir, esa es la primera cuestión. ¿Cómo se eligen esos poderes políticos? ¿Y qué relación hay entre ellos? Claro, ¿sí? ¿Cómo se conforman esos poderes? ¿A partir de qué? Y luego, ¿cómo se relacionan entre ellos a partir de la idea de división y control entre poderes? Es el dogma constitucional, ¿no? De división y control entre poderes. Claro, aquí ya hemos planteado que la elección de los dos poderes políticos del Estado, que son el Gobierno y el Parlamento, las Cortes Generales, como llamamos en España esta institución, deben tener un origen popular electivo, ¿no? Es decir, tanto Gobierno como Cortes Generales. Poder Judicial es otra cosa, como veremos luego. El Poder Judicial no es un poder político. Los jueces no se eligen en las urnas. Es otra cosa. Pero el Gobierno y el Parlamento sí. Entonces, el Gobierno y el Parlamento se forman a partir de un proceso electoral y a partir de una previa legislación electoral. La que tenemos ahora, ¿qué sucede? En la que tenemos ahora hay una elección de unas listas de partido, como hemos visto, ¿no? Donde se eligen a diputados por cada distrito electoral que es la provincia, ¿no? Eso es el sistema electoral que hay ahora. Bien, ¿el Gobierno cómo se elige? Pues no se elige directamente, lo eligen los diputados elegidos previamente. Entonces, bueno, gran parte de los problemas que hemos tenido estos meses es porque no hay una elección directa de jefe de gobierno. Como aquí estamos de acuerdo. Es decir,
si hay dos poderes políticos diferentes, si tiene que haber división y control entre los mismos, el origen de los mismos ya debe estar separado en dos elecciones distintas. Es decir, elegir al jefe de gobierno por un lado y elegir a los diputados por otro. Es decir, hacia una fórmula de mayor elección directa de los poderes políticos. ¿Esto qué significa? Esto significa que el jefe de gobierno sería elegido en una elección presidencial. Por un lado, y luego otro día, es decir, cada 4 años se eligen a los diputados de distrito. Por cierto, aquí, en cuanto a la fórmula electoral de elegir diputados, yo esta cuestión la he tratado bastantes veces y yo estoy a favor de una fórmula mixta, es decir, que se elijan unos diputados por distrito uninominal, una lista, es decir, que a la hora de ir a votar habría 2 urnas, una para elegir al diputado de distrito y otra para elegir una lista nacional de partido. Es decir, esto significa que habría que subdividir los distritos electorales en circunscripciones mucho más pequeñas. Por ejemplo, un diputado cada 100.000 o 150.000 habitantes. Entonces, el que tiene más votos es el diputado del distrito. Y luego una lista nacional de partido donde se elige una lista, no solo un candidato, sino la lista de un partido con el número de diputados que sean elegibles por ese método. ¿Por qué? ¿Por qué esta fórmula? Porque, primero, es decir, crea un diputado más real, que es el diputado de distrito. Por ejemplo, aquí en Asturias, ¿cómo sería la cosa? Pues si aquí hay 1 millón de habitantes, aquí se podrían elegir 6 o 7 diputados, 6 o 7 distritos pequeños. Solo se elige a uno, el que gana, por cada distrito. Y luego estaría la lista nacional de partido, que es una circunscripción única nacional, ¿no? Entonces, ahí tendríamos un parlamento más representativo, sin lugar a dudas, en mi opinión. Y luego una elección directa de jefe de gobierno. Pero claro, si es un poder separado del Parlamento, el gobierno, pues, ¿por qué tiene? Vamos a ver, yo me pregunto, ¿por qué si es un poder político separado y distinto del gobierno del Parlamento, por qué no votamos los ciudadanos directamente al jefe de gobierno y cedemos ese derecho a los diputados elegidos para el poder legislativo, ¿no? Por ejemplo. Esto ya se lo han planteado en otros países, Estados Unidos, Francia. Evidentemente, ¿por qué no elegimos nosotros directamente al jefe del Poder Ejecutivo? Si ninguno gana por mayoría absoluta la primera vuelta, pues los 2 más votados pasan a la segunda vuelta. Y así el que gana siempre gana por mayoría absoluta. Refuerza su legitimidad, directa, ha ganado en todo el territorio, no depende de que le voten este grupito o este otro, como sucede ahora. Ahora sucede desde el año 78, que se optó por una fórmula parlamentarista, no presidencial, y entonces hemos visto estos 38 años de vigencia de la Constitución, que pequeños grupos ultrarregionalistas pues chantajeaban al partido más votado porque no le llegaban los diputados para ser investido presidente. Esto se hubiera solucionado con una elección directa por los ciudadanos españoles del jefe de gobierno, aumentando la legitimidad de ese presidente elegido así directamente y evitando cualquier chantaje de grupos, por ejemplo, ultrarregionalistas, como ha pasado últimamente, desde el año 79 prácticamente. Por lo tanto, ese es un planteamiento que hay que hacerse cuando hablamos de una reforma política, en definitiva. Porque eso ya se ha abierto, la veda de la reforma política se ha abierto ya. Se ha abierto ya desde el año pasado, claramente, y España se dirige a algún tipo de reforma constitucional. Entonces hay que movilizarse y crear opinión para que esa reforma no vaya en un sentido, pues, en mi opinión, lesivo para los intereses nacionales. Como dicen algunos partidos, dicen que quieren cambiar la Constitución para introducir el derecho de autodeterminación. Un disparate, o la plurinacionalidad del Estado. Estamos oyendo a un partido que lleva haciendo campañas con esta idea absolutamente nociva.
Ahí insiste la plurinacionalidad del Estado. Esto es lo que debe corregirse totalmente en todos los sentidos. Es decir, en nuestro ámbito político hay una sola nación, que es la nación española, y eso es lo que debe quedar bien claro en la Constitución, como esta lo deja bien claro. Esta Constitución eso lo deja bien claro. Hablar de que hay varias naciones en un Estado aquí, que un poco menos que es una cárcel para esas naciones, eso es algo que tenemos que combatir absolutamente. Absolutamente, pues es una falacia autodestructiva. Por lo tanto, es decir, el origen popular de los poderes políticos debe estar ahí, debe elegirse por separado esos dos poderes políticos. ¿Y qué pasa con el Poder Judicial? Se preguntarán, el tercero de los poderes básicos del Estado. Porque el Estado es una estructura basada en poderes públicos, ¿no? Ocupadas por determinadas personas. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Pues el Poder Judicial no es un poder electivo, de formación electiva, popular, directa. No tiene sentido. Es decir, los jueces, vamos a ver, no se eligen por votación de los ciudadanos, eso es un disparate, ¿no? Por lo tanto, ¿quién elige a los jueces? Pues los jueces deben alcanzar ese rango después de un proceso de formación. Un juez es una persona que forma parte de la administración del Estado, una administración autónoma del Estado, que llega ahí por méritos, por sus conocimientos. Es decir, es un técnico. El juez es un técnico, un experto en derecho. Por tanto, este es el modelo español propio. Es decir, en Estados Unidos pues hay que algunos jueces se eligen en el distrito, pero eso no tiene nada que ver con nuestra tradición política y no me parece lógico ni plantearlo. Otra cosa es el órgano de gobierno de los jueces, Consejo del Poder Judicial, Consejo de Justicia. ¿Cómo se elige ese órgano? Porque ese es el que establece pues los ascensos, es decir, la escuela judicial, es decir, la creación de la dirección de la escuela judicial para formación de jueces, ascensos, sanciones, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí el Partido Socialista Obrero Español en el año 85 cambió la manera de elegirse ese órgano de gobierno de los jueces, de manera que el Parlamento eligiera a todos los miembros de ese Consejo. Cuando en principio la Constitución fijaba que 12 de los 20 se elegían de entre jueces y magistrados, y 8 los elegía el Congreso y el Senado. Entonces, esto lo manipuló y lo falseó el PSOE claramente para tener un órgano de gobierno de los jueces claramente afín. Esto ya no se puede ni discutir. Pues a eso habría que revertirlo. De una manera que los jueces y magistrados puedan elegir a su órgano de gobierno, con un método, es decir, que elijan entre ellos. Y bueno, algunos dicen que el Parlamento no debe intervenir en absoluto, otros dicen que sí, porque por lo menos un porcentaje, porque es el órgano de representación de los ciudadanos españoles, limitar un poco la endogamia, es decir, o digamos, hacer intervenir al Parlamento, a las Cortes Generales, en un porcentaje menor. Bueno, pues en todo caso, el órgano de gobierno de los jueces, la mayor parte de los miembros deben ser elegidos de entre jueces y magistrados. Y el Tribunal Supremo ser la cabeza del Poder Judicial, lógicamente, la última instancia de los tribunales. Aquí el Tribunal Constitucional, como yo proponía al Comité Ejecutivo de Vox, es un órgano innecesario, porque aquí no hace falta ya establecer la primacía de la Constitución, es evidente, sobre las otras normas. Esas funciones que hace el Tribunal Constitucional las puede hacer una sala constitucional en el Tribunal Supremo, igual que una sala civil, otra penal, otra laboral, otra contencioso administrativo y otra militar. Perfectamente puede hacer esa función una sala de asuntos constitucionales. Pues lo que hace la Constitución, recursos de inconstitucionalidad, recursos de amparo, conflicto de competencias, pues todo eso lo puede hacer el Tribunal Supremo en última instancia, y que todos los tribunales ordinarios se puedan pronunciar sobre estos temas, y que la cosa puede llegar hasta el Supremo y que sea el que tenga la última palabra. No hay que hacer una distinción de jurisdicciones, ¿no? Es decir, un solo Tribunal Supremo, un solo tribunal como alta instancia del Poder Judicial, ¿no?
Con esto llegamos a la cuestión territorial, otra de las cuestiones que debe resolver la Constitución. España es un Estado unitario muy descentralizado. Y el título octavo, que regula el estado de autonomías, y el conjunto de la Constitución presenta contradicciones. Mi opinión y la de muchos. ¿Por qué? Es decir, coexiste un concepto de Estado unitario con otro muy descentralizado, casi confederal. Y aquí hay algo que no funciona. Hay algo que no funciona, y de ahí vienen todos los problemas. De que el marco es unitario, pero luego la realidad, la práctica política es casi confederal. Por lo tanto, aquí hay algo que no funciona. No puede coexistir un concepto unitario con otro más que federal. Porque la Constitución es un Estado unitario. ¿Por qué? Hay un solo pueblo soberano y ese pueblo soberano, en su proceso de autodeterminación, que fue la Constitución del año 78, el proceso de autodeterminación del pueblo español es el del año 78. Y ahí se establece que, bueno, el Estado se organizará territorialmente en comunidades autónomas y comunidades locales. Y ya está, ahí no se habla nada ni de plurinacionalidad del Estado, ni de decir, derechos de autodeterminación, ni nada que se le parezca. Vamos, esto es una cuestión del debate de los últimos años. Planteado así virulentamente por la irresponsabilidad de los grupos políticos que debieran haber hecho frente a ese movimiento ultrarregionalista, porque yo no los llamo nacionalistas, son ultrarregionalistas, porque solo hay una nación, que es la nación española. Es una estupidez llamarles nacionalistas. Pues es darle la razón, ¿no? Tanto, yo los llamo ultrarregionalistas, es lo que son. Estos grupos ultrarregionalistas que hay en Cataluña ahora muy activos, que proponen un referéndum de autodeterminación. Una cosa que no tiene absolutamente ninguna cabida en la Constitución, pero la más mínima. Y ninguna constitución de un Estado democrático de derecho moderno incluye cláusulas donde ese Estado se pueda fraccionar, mutilar y perjudicar gravemente. Por lo tanto, ¿cuál es el modelo territorial español? El modelo constitucional territorial español. Eso es lo que hay que definir. Debe mantenerse ese concepto unitario. España es un Estado unitario, por lo menos desde hace 3 siglos. Desde los decretos de Nueva Planta que de principios del siglo XVIII. Sí, España es una nación que se construye a finales del siglo XV por la unión de Castilla y Aragón, de 2 coronas, en un proceso que va, valga la redundancia, progresando paulatinamente hacia un perfeccionamiento de esa unidad. Y la primera Constitución española de 1812 absolutamente es clarísima en este sentido, ¿no? Ahí no se habla ni siquiera de regiones autónomas. Ahí se habla de ayuntamientos y diputaciones, municipios y provincias. Por lo tanto, el modelo territorial constitucional español es propiamente unitario, pero descentralizado. Efectivamente, España no tiene como modelo territorial un jacobinismo estatista como el parisino, por ejemplo. No. Y tampoco tiene un modelo federal como el alemán o el norteamericano, tampoco. Ni un modelo como el británico, que es un modelo de 4 naciones sin constitución escrita. O sea, no tiene nada que ver. Porque cada Estado-nación consolidado en los últimos siglos tiene su propio modelo territorial. Y aquí lo que no podemos hacer es copiar aquí de este o del otro, no, aquí lo que tenemos que hacer es desarrollar nuestro modelo territorial. ¿Y cuál es ese modelo territorial, no? Se preguntarán. Pues es un modelo territorial donde hay un solo pueblo soberano, que es el pueblo español, es un Estado unitario, no es un Estado compuesto, por lo tanto el federalismo, no, que es el Estado compuesto, no tiene cabida en nuestra organización territorial. Lo que sí puede tener cabida es que haya comunidades autónomas de tipo regional o local. Puede haber comunidades con cierta autonomía decidida por el poder constituyente. No porque tienen derecho a una autonomía históricamente, no, eso es falso. Por tanto, el problema de la organización territorial del Estado, en mi opinión,
es que si queremos mantener comunidades regionales con autonomía, esta debe ser reducida o racionalizada enormemente. Es una unión de provincias, es decir, una unión de municipios que forman la provincia y de provincias que forman una comunidad regional, y nada más. Por ejemplo, competencias estatales exclusivas, que eso es lo que debe, digamos, establecer claramente la Constitución. Pues defensa y seguridad, evidentemente, asuntos exteriores, justicia, absolutamente, un poder judicial que no tenga la más mínima división interna, educación, educación, eso es algo fundamental, que esta Constitución hierra totalmente. Ahí hierra totalmente al permitir esta competencia que sea desestatalizada. Por lo tanto, ¿qué dicen los españoles en las encuestas sobre la cuestión territorial de los últimos 4 o 5 años? Pues así, de manera gráfica, ¿no? Un 20% no quiere ni siquiera el Estado de las autonomías. Otro 20% quiere reducir claramente las competencias de las autonomías. Un 30% quiere que sea un Estado de autonomías, pero racionalizado. Pero ya tenemos un 70% de la población que quiere racionalizar el tema territorial manteniendo el Estado unitario. Luego hay un 20% que sí, que dice que más competencias, el Estado federal, ¿no? Pero es una minoría. ¿Qué pasa con el gran porcentaje mayoritario de la población que tiene claramente interiorizado el carácter unitario del Estado español? Luego ya depende de cómo se quiere organizar en un proceso constituyente, se quiere mantener comunidades regionales o no, pero desde luego hay una serie de competencias que deben ser estatales claramente, sin posibilidad de negociación en esta cuestión. El que la educación se haya trasladado a los gobiernos regionales ha sido un error evidente. Empeora la educación general, crea paranoias ultrarregionalistas. Es decir, todo esto no tiene sentido. Por lo tanto, la Constitución debe aclarar perfectamente esa materia territorial, de manera que España es un Estado unitario descentralizado. En un mayor o menor nivel, pero es un Estado unitario más o menos descentralizado en comunidades preexistentes. Es un Estado unitario de comunidades con autonomía, ya sean regionales o locales, ¿no? Fíjense que la autonomía local en España viene de hace 1000 años. O sea, que eran los primeros municipios en el inicio de la Reconquista. O sea, que eso es muy anterior a la Constitución, por ejemplo. O las comunidades forales. Bueno, las comunidades forales, por ejemplo, Euskadi es un invento antihistórico. Euskadi es un invento de finales del 19. Yo cuando oigo lo de Euskadi, digo, Euskadi, ¿pero eso qué es? Si hubo Cataluña es una realidad histórica, parte de la corona de Aragón, pero Euskadi, ¿qué es? Es decir, no sé si habría aquí alguien que viene de Vizcaya, Álava o Guipúzcoa, que son los territorios históricos, no Euskadi, que es un invento que esta Constitución, fíjense que Euskadi solo existe desde que se aprueba esta Constitución, nunca ha existido antes, nunca, como entidad administrativa histórica, nunca ha existido antes. Porque hay comunidades históricas que sí existen, Vizcaya, Álava, Navarra, pero Euskadi es un invento antinacional y antidemocrático, diría yo. Por ejemplo, como motivo de debate, ¿no? Y luego la Constitución también regula cuestiones básicas de economía y hacienda. Claro, es decir, por ejemplo, los derechos fundamentales deben ser reconocidos, igual que los principales, pues la libertad de empresa o el derecho de propiedad. Eso debe estar garantizado en la norma fundamental del Estado. Porque la realidad de la sociedad española es que es una economía de mercado. O sea, ponerle ortopedias para estatalizar esta economía, pues es un disparate, como algunos partidos quieren, ¿no? Pero esto coexiste con que hay derechos sociales reconocidos a los españoles, por ejemplo, el derecho a la salud y a la educación públicas, por ejemplo, aparte de otras ayudas, ¿no? Esto creo que es una conquista de la sociedad española, en mi opinión, y eso debe mantenerse y mejorarse. Es decir, es una economía de mercado con elementos sociales de integración
personal y nacional. Es decir, un sistema público, un sistema nacional de educación y de salud aumenta el nivel de vida del conjunto de los ciudadanos. Y la capacidad económica y de desarrollo de la propia nación. Y esto debe garantizarlo la Constitución. Y luego hay otros elementos, por ejemplo, dentro del ámbito de los derechos fundamentales, el derecho a la vida de todos los ciudadanos, el matrimonio, como dice la Constitución, entre hombres y mujeres, como dice la Constitución, o la libertad de elección de la educación de los hijos que tienen los padres. Todas esas cosas son derechos constitucionales. No son manías de unos conservadores, no. Son derechos constitucionales. Y o sea, la idea del matrimonio, derecho al matrimonio de hombres y mujeres, está manipulado por la ley que aprobó Zapatero de una manera evidente. Se le ha dado la vuelta, y es una cuestión que está ante el Tribunal Constitucional todavía, ¿no? Es una cuestión que está por resolver. ¿Por qué? Porque eso no es un matrimonio, en mi opinión. Eso es pues una unión civil, en términos jurídicos tiene su validez perfectamente. O, por ejemplo, Francia tiene reconocido eso como una unión civil, nunca como un matrimonio. Porque eso es desvirtuar el concepto de matrimonio, es decir, absolutamente. Es decir, que dos personas del mismo género se puedan casar, eso es desvirtuar, y que eso se le llame matrimonio, es desvirtuar la propia palabra, el concepto y todo lo que ello significa. Vamos, esto es una evidencia. O la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, no como ahora. Y ahora hay cláusulas en algunas leyes donde son desiguales los hombres respecto a las mujeres. Es una cosa disparatada. Se ha pasado de un extremo al otro, sin solución de continuidad, pues generando en parte los problemas que existen en esta cuestión. Por ejemplo, ¿no? ¿Y qué más? El tema de la Unión Europea o Comunidad Iberoamericana, por último, que son temas a los que se refiere la Constitución, o que tienen trascendencia constitucional. Por ejemplo, ahora el tema de la Unión Europea, ya para ir terminando con esto, pues ya he dado pie a un debate ya pues interesante. ¿La Unión Europea qué es? Porque aquí hubo una época de papanatismo europeísta que España ya iba a encontrar la felicidad disolviéndose en Europa. No sé si se acuerdan ustedes de esto. Sí, la Unión Europea es una cosa interesante, necesaria, pero a ver hasta dónde, hasta qué punto. Es digamos, un mercado común, que es lo que era en su origen. Un mercado común, vale, pues libertad de circulación de capitales, de personas, etcétera. ¿Pero qué? Es decir, un Estado federal europeo, Estado federal, eso es imposible. Ya lo intentaron hace unos años con ese engendro de Constitución Europea que fue tirado por los electores franceses y holandeses a la papelera, a las primeras de cambio. Una ortopedia hecha por una burocracia ahí en Bruselas, que un superestado aquí con los ciudadanos que pinten menos todavía. Todo eso los pueblos europeos lo han tirado abajo y lo siguen tirando. Es una especie de élite burocrático mafiosa ahí que quiere imponer ahí un nuevo mundo. Es decir, no sabemos el qué quieren imponer ahí, algo bastante feo, me temo. Y entonces, pues los pueblos europeos reaccionan porque Europa no existe, no hay un demos europeo. Esto no es Estados Unidos de Norteamérica, vamos a ver. Estados Unidos de Norteamérica se creó por un grupo de colonos de origen anglosajón, mayoritariamente, que desde la costa este se fueron extendiendo hacia la costa oeste del Pacífico. Era el mismo pueblo. Pero Europa hay una variedad de pueblos enorme. Y dentro de ella hay 5 grandes naciones que no creo que nunca estén de acuerdo en disolverse para crear el qué, mandado por quién. Es absurdo. Yo soy partidario de ser parte de la Unión Europea, pero en condiciones de intergubernamentalidad. Cada Estado cada gobierno, es decir, hay un Consejo Europeo que es el que decide, donde están los representantes de cada gobierno de cada Estado. En fin, y que cada país pueda tener su propia proyección fuera de Europa, por ejemplo. Sí, no es lo mismo la proyección de Bélgica o de Austria que la de España. España tiene una comunidad iberoamericana ahí enorme, con la que relacionarse. Claro, Bélgica o Austria, pues ¿qué se van a relacionar? Pues son lo que son, ¿no? O Inglaterra, evidentemente, ¿no? Gran Bretaña, como ha decidido ahora, o Francia, ¿sí? Son países que bueno, pues
no creo que les guste quedar constreñidos a una burocracia bruselense. Y la Comunidad Iberoamericana, que la propia Constitución se refiere a ella, los países que integran la comunidad histórica, pues es un tema en que España debe participar en una mayor integración de las repúblicas hispanoamericanas, es decir, crear un espacio donde España también pueda estar, no solo la Unión Europea, porque nos conviene a todos, evidentemente. Formamos una ecúmene, todo el ámbito hispanoamericano que tiene una gran relevancia en el ámbito occidental. ¿Cuáles son las dos lenguas principales del mundo? Lenguas de el inglés y el español, por esa dimensión supraeuropea que tiene lo hispánico, ¿no? Bueno, pues yo lo dejo aquí y ya pues... ya continuaré. Podría estar una hora... Ramón, muchísimas gracias, Ramón. Evidentemente la claridad de tu exposición creo que no deja duda de que cuando nos adentramos en un tema como este, que es un tema de derecho jurídico-político de tantísima importancia, porque en definitiva conforma la arquitectura de nuestra nación y de nuestro Estado, es necesario recurrir pues, a los que saben, a los que entienden y sobre todo los que lo hacen desde la profesionalidad, desde la amplitud de miras y no condicionados por lo que es políticamente correcto. Y aquí no tenemos ningún problema en decir pues las cosas que ha dicho Ramón, y si Euskadi es una invención, pues es una invención, por mucho que nos quieran convencer lo contrario. Y si el Estado de las Autonomías es un desastre, pues es un desastre. Le guste a quien le guste, pero nosotros no estamos para regalar los oídos. Bueno, vamos a continuar con el segundo de los intervinientes. Juan Antonio Chicharro Ortega es general de División de Infantería Marina, fue COGEIM, que es comandante general de Infantería Marina. Seguro que todos lo sabéis, pero como españoles tenemos que estar orgullosos de que la Infantería de Marina es la infantería más antigua del mundo, 475 años. Hay muchísimas naciones del mundo que no existían cuando nuestros infantes ya surcaban los mares defendiendo el ser de España. Juan Antonio es diplomado de Estado Mayor, además de paracaidista, buceador de combate, en fin, si os leyera su currículum, pues lógicamente no acabábamos en toda la tarde. Ha participado y ha dirigido una de las misiones más importantes donde España ha quedado en los más altos niveles de reconocimiento, como las misiones del Sáhara en 1975, el conflicto de Nicaragua en 1989, Bosnia-Herzegovina 1999, y las últimas misiones en las que ha intervenido han sido con dotaciones de infantería marina en Líbano, Afganistán y Somalia. Participa, para todos los que queráis conocer sus artículos y la visión que en muchísimos temas de política, no solo de defensa, sino también de política internacional y política nacional, en un blog dentro de la revista digital larepublica.com, que se llama el blog Pro al Viento, así como en un blog denominado el General Dávila, donde participan distintos militares de alta graduación y que es un blog muy seguido por las Fuerzas Armadas o por todos aquellos que tenemos un especial interés en la defensa de España. Es además miembro, y quiero destacarlo, del grupo Eurodefense. El grupo Eurodefense es un grupo que se forma entre la COE y el CSD, el Centro Superior de Estudios de la Defensa, y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, para todo lo que tiene que ver con la materia de defensa. Y dentro de Vox también ha participado, al igual que Ramón, de una manera activa en el asesoramiento y coordinación dentro del Consejo Político de lo que ha sido el área de defensa y el área de seguridad interior. Sin más preámbulos, le doy la palabra a Juan Antonio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Bien, yo antes de empezar, dos cosas. Como militar, admiro el valor, la audacia y la firmeza de convicciones. Por eso es para mí un orgullo, un honor y una gran satisfacción estar a la derecha de Javier Ortega. Y de Nieva, ¿no? También David. Por lo que han hecho recientemente en Gibraltar hace nada. De manera que estoy muy orgulloso de estar aquí a su derecha.
En segundo lugar, me alegro mucho de haber venido aquí también a Cudillero. No conocía a Cudillero, pero después de oír la magnífica conferencia que acaba de darnos el profesor Peralta, porque de verdad hacía tiempo que no oía decir las cosas tan claras como las ha dicho. De verdad, muchas gracias, profesor. Decía que hemos caído en tal situación que hoy hablar de la salvaguarda de lo que es la unidad de nuestra patria, pues es romper la neutralidad política, con lo cual ya uno ya no sabe realmente por dónde anda y a dónde va. Bien, ya decía antes que yo soy un soldado sin más, y nadie de vosotros, de ustedes, espere extraer de mí conocimientos jurídicos constitucionales, porque no. Ahora, lo que sí van a ver es lo que yo pienso y es lo que yo creo que piensan otros, mis compañeros, en la situación presente. Por supuesto, con el riesgo de equivocarme. Y se lo voy a resumir en dos más o menos. Uno, preocupación o temor ante la situación presente, y otro, confusión e incertidumbre. Preocupación porque vemos día a día cómo lo que nos parecía impensable, es decir, la desintegración de España, es un hecho que empieza a ser presentado hoy como factible por algunos políticos y desde luego por más de un medio, entre otras lindezas como lo que yo oía el otro día decir a un destacado parlamentario, una interpretación amable de la Constitución. Hablaba antes con el profesor Peralta que lo imposible es imposible, pero yo le decía, mira, yo ya peino canas y yo recuerdo aquella historia de la ley a la ley pasando por la ley y viví cómo las Cortes franquistas sin solución de continuidad pasaron a un sistema, de manera que todo es posible, todo es posible y lo imposible es posible. Creo que me estoy explicando. Por otra parte, vemos también cómo la llamada contraofensiva a los movimientos secesionistas se basa las más de las veces en tratar de demostrar las desgracias de una Cataluña o de un País Vasco independientes. Que al mero hecho de decir simplemente que no, que se olviden, que eso no es posible. Pues no. Miren, prueba clara de todo esto, ¿se acuerdan del debate a 4 previo a las elecciones? En ningún momento se habló del tema principal para mí que tiene España, que es la crisis de identidad nacional. En ningún momento se habló de eso. Yo creo que les importa bastante poco, y esa es por desgracia lo que yo pienso. Oímos, por ejemplo, día a día hablar del creciente apremio a reformar la Constitución, una y otra vez. Ojo, seguramente en muchos aspectos es muy necesario, lo acaba de expresar el profesor Peralta de forma muy clara. Pero para mí y para muchos tiene unos objetivos que son oscuros o muy claros. En la defensa de la unidad de España se apela en estos días continuamente sus máximos defensores a la actual Constitución. Está muy bien, por supuesto, yo no voy a decir que no, pero se olvidan, a mi juicio, que hay algo muy importante. Y es que también el profesor Peralta implícitamente o explícitamente lo ha dicho. Es decir, estamos hablando de un concepto de España que es muy anterior a la Constitución del 78. ¡Qué caramba! Yo oigo hablar de patriotismo constitucional como si la patria no fuera anterior a la Constitución. No me malinterpreten, porque por decir esto, a mí me sacaron una portada en el diario El País y me cesaron el destino que yo tenía. Y que conste que yo comulgo con el ideario que hace suya la adhesión a los valores comunes de carácter democrático plasmados en la Constitución, por supuesto. Pero me niego a no reconocer que el patriotismo es algo más. Es el amor a la tierra que nacimos, es el apego a nuestra historia, es el legado de nuestros padres, de nuestros abuelos, muchas veces con sangre. Mientras que la Constitución, señores, no es más que una ley. Una ley que ha posibilitado un progreso y una convivencia en nuestro país, probablemente como pocas veces en nuestro pasado. Esto hay que reconocerlo. Pero en ningún caso es la base del patriotismo, que es una cosa bien diferente. Y el sentimiento del patriotismo no arranca con la Constitución del 78. Es un sentimiento que los españoles, en el caso concreto del que les habla como militar, llevamos en nuestro ADN desde hace 1000 años. Está ahí metido. Les aconsejo que lean Ortega y Gasset, La España invertebrada, y lo explicita y lo explica de forma bastante clara. ¿Cómo? Recordando la historia, nos dice que la lucha contra la invasión islámica siempre tuvo un norte final, que fue la recuperación de la integridad de la unidad perdida. Desde entonces los españoles y los ejércitos tenemos como principio general lo jurado respecto a la unidad de España, hoy puesto en peligro por movimientos separatistas.
Hago mención a este valor o principio superior porque puede darse la circunstancia de tener que apelar a él en la confusión doctrinaria o normativa que se está creando y que se puede crear. Hablamos de las Fuerzas Armadas y el orden constitucional. Los artículos de la Constitución que afectan a las Fuerzas Armadas, directa o indirectamente, son 15. Yo me voy a referir fundamentalmente al artículo 8.1, al 61, 62 y al 97. El artículo 8.1 nos dice, y lo leo: las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía y la independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. De su lectura podría interpretarse que las Fuerzas Armadas podrían intervenir para frenar una intentona separatista. Si bien todos debemos tener claro que esto no es posible que sea llevado a cabo de forma autónoma en ningún caso. Toda vez que de una parte la propia Constitución ya establece un árbitro último para dirimir los conflictos constitucionales, que es el Tribunal Constitucional. Y de otra parte queda bastante claro en el artículo 97 que es el Gobierno el responsable de la defensa del Estado. Además, por otro lado, también sabemos que el fiscal general del Estado debe velar por el cumplimiento de la ley. En definitiva, las Fuerzas Armadas están sometidas plenamente al Gobierno, por supuesto, y no es labor de estas el ponderar de forma autónoma decisiones en ningún caso. Esto quiero que quede claro. Pero claro, la preocupación surgiría si lo que deviniera en algún momento fuera contrario a la letra de la propia Constitución y los responsables de su defensa no actuaran correctamente, consecuentemente. Algo aparentemente impensable de todo punto. Claro, que si ustedes se dan una vuelta por algún pueblo de Guipúzcoa, o tienen hijos en Gerona en edad de escolarización, o simplemente recuerdan, por ejemplo, la toma de posesión del presidente de la Generalitat de Cataluña, el señor Puigdemont, también sucedió con el señor Artur Mas, donde se oculta ostentosamente el cuadro del rey, se retira la bandera de España que no aparece en ninguna parte. A lo mejor este problema no es tan impensable, ¿eh? Hay quien dice que esto que estoy diciendo yo que es una tontería, pero bueno, es lo que dice la Constitución. Les leo el artículo 4.2 del título preliminar de la Constitución, que es la parte dogmática de la Constitución. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en edificios públicos y actos oficiales. Repito que hay gente que resta importancia al hecho en sí de la ausencia de la bandera de España en ese acto citado. Probablemente porque no tienen en cuenta lo que tiene de desafío, claro. Porque la bandera simboliza la nación, es el signo de la soberanía, es de la independencia y de la unidad e integridad de la patria y representa los valores superiores expresados en la Constitución. Es evidente que su ausencia tiene un mensaje clarísimo. Es inconstitucional. Y todavía estamos esperando a que el fiscal general del Estado reaccione o que el Gobierno apele al Tribunal Constitucional al efecto. Por cierto, y sin hacer juicios de valor, en dicho acto estaba un ministro del Gobierno y estaba la autoridad militar en la plaza, muy sonrientes los dos. Miren, no me digan a mí que esto no está para estar preocupado de verdad por lo que está pasando. Esto es un incumplimiento de la Constitución de forma flagrante. Clarísimo. Les voy a poner otro ejemplo. Vamos a ver. Le leo el artículo 14 de la Constitución, que dice: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Bien, esto para mí es un camelo, lo que dice aquí. Hoy en España, el sistema político actual gasta 6.500 millones de euros al año para mantener una imposición lingüística, especialmente en Cataluña, Galicia y Vascongadas. Y genera 6 millones de víctimas de la discriminación lingüística al no poder optar muchos españoles libremente por ofertas de trabajo y oposiciones en todo el territorio nacional. Y que para colmo, además, dicho sea de paso, nos encontramos ante el mayor retraso y fracaso educativo de toda la historia de España, situándonos en lugares de vergüenza. Francamente, aquí todo el mundo interpreta la ley como le place con absoluta impunidad. Y para que nadie me tache de aludir a la izquierda ideológica, para que no haya equívocos, vaya, dense una vuelta por Galicia, donde gobierna el Partido Popular,
o en Valencia, donde gobernaba hasta hace poco también el Partido Popular. Yo, francamente, no sé para qué se empeñan hoy tanto en hablar de reformas constitucionales, si la realidad es que los jefecillos de las taifas hacen lo que les da la gana, siempre que les conviene. Y yo llego hasta a pensar que no sé ni para qué sirve el fiscal general del Estado ni para qué sirve el Tribunal Constitucional, desgraciadamente. Bien, en esta tesitura, y a propósito de lo que se puede plantear, les traslado lo que más de uno y más de dos profesores de Derecho Constitucional señalan de lo significativo, que es el hecho de que los constitucionalistas en su día situaran el artículo referido a la misión encomendada a las Fuerzas Armadas en el título preliminar de la Constitución, fuera del apartado constitucional referido al Poder Ejecutivo, que está en otro título, el título cuarto. Alegan que el famoso artículo octavo, al encontrarse en el título preliminar de la Constitución, tiene el mayor rango normativo, si consideramos que solo puede ser modificado aplicando el procedimiento agravado de reforma del artículo 168. En fin, no me voy a extender aquí porque sería prolijo, ¿verdad? Mientras que los otros del título cuarto pueden ser reformados por procedimiento simple. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que para muchos constitucionalistas el artículo 97, que da las competencias constitucionales al Ejecutivo para dirigir a la Administración Militar y la defensa del Estado, no puede matizar el artículo 8, que explicita de forma clara y diáfana la misión encomendada a las Fuerzas Armadas. Entonces, ahora viene la pregunta del millón. Si la responsabilidad de la defensa del Estado, y por tanto de su unidad, no recae en las Fuerzas Armadas, ¿cuál es la razón de la existencia del citado artículo 8.1? Y además, nada menos que en su título preliminar. Buenas preguntas. De hecho, ni en Francia, ni en Italia, ni en Estados Unidos hay un artículo similar. Existe en España, realmente nada más. Aducen algunos, que eso fue debido a la fuerza o presión sobre los constituyentes de grupos residuales del régimen anterior cuando se elaboró la Constitución. Temían entonces los constituyentes que en algún momento la situación política derivara hacia una posible ruptura de nuestra nación. Y por lo tanto colocaron a las Fuerzas Armadas como último freno a lo impensable. Vale. Da la impresión de que a la vista de lo que vemos hoy no parece que anduvieran muy descaminados en su ejercicio de prospectiva sobre la situación de nuestra nación hoy. Porque he hablado antes de Francia o de los Estados Unidos, pero ni Francia ni Estados Unidos tienen los problemas que tiene España. En ningún caso. A ver, esto es delicado lo que les estoy diciendo. Vamos a trasladarnos a lo impensable, es decir, a lo que nadie se puede imaginar. Pero claro, no es tan difícil imaginarse si uno se va a la política cotidiana de hoy. Imagínense un hipotético gobierno en minoría, que por necesidad de gobernar y defendiendo intereses financieros, económicos, de clase, o los que ustedes quieran, anteponiendo, ahí se ha caído lo que... Anteponiendo a conceptos como el de la unidad de España. Y para poder gobernar y defender sus intereses, pues pactan con grupos secesionistas. Bueno, lo hemos visto y lo estamos viendo. Y están queriendo hacerlo. Afortunadamente, parece que no acaban de transigir con esto, pero mira, yo no las tengo todas conmigo, ¿eh? Acuérdense aquello que dijo Zapatero, el concepto de España es discutido y discutible, ¿eh? Bien, pues imagínense que ese gobierno minoritario pacte con estos grupos secesionistas propuestas de reforma de la Constitución en el sentido que yo les estoy diciendo. Entre ambos, y aunque sea muy difícil, podrían obtener la mayoría necesarias. Y aunque sea complicado, podrían modificar sustancialmente la misma si quieren y como quieran. Y vuelvo a insistir, ¿se acuerdan aquellos de la ley a la ley pasando por la ley? Hoy se habla continuamente, vuelvo a insistir, de la necesidad de reformar la actual Constitución. Claro que sí. Se habla de la necesidad de la democracia más directa, lo ha dicho antes el profesor Peralta, leyes electorales para una mejor representación parlamentaria, una adecuación de la estructura territorial del Estado. Seguramente que estamos todos de acuerdo en esto. Pero, sin embargo, poco van a oír ustedes, o casi nada, referido a la supresión del artículo 8.1, ni a la posible modificación del artículo 2 referido a la indisolubilidad de la nación española. No obstante, intuyo yo que para muchos por ahí van los tiros. Para mí, tocar el artículo 2 no sería modificar la Constitución, sino simplemente hacer una nueva.
lo que supondría, desde luego, en mi opinión, un suicidio colectivo. Y por otra parte, la presencia de la misión de las Fuerzas Armadas, nada menos que en el título preliminar, se debe a que desde el momento en que la patria le entrega las armas para servirla, los militares le juran fidelidad ante la bandera que la representa. Y por eso mismo las Fuerzas Armadas son una institución nacional y se rigen por lo que marca la Constitución. Hay opciones, intentos de modificar esto, ya se los anticipo, de tal forma que las Fuerzas Armadas dejen de ser una institución y convertirse no una institución, sino una organización ocupacional, tal como son los bomberos, la policía, etc. Pero eso no es lo que dice la Constitución española actual. Es decir, ahí tenemos realmente un problema. La Constitución actual no dice eso. Para mí, la presencia de las Fuerzas Armadas, nada menos que en el título preliminar, se debe a lo que les acabo de decir. Las Fuerzas Armadas están al servicio de la patria, constituida como Estado. Cualquier reforma que se haga deberá hacerse siempre desde el respeto y acatamiento riguroso a la ley. Y esta no es otra que la Constitución española, norma suprema en la que, ojo, la unidad de España es la que da sentido al orden constitucional y, por supuesto, además, a la monarquía misma. Si se alterara este concepto de unidad nacional, nos encontraríamos ante un atentado directo a la propia esencia de la Constitución del 78. Y lo que es aún peor, contra la propia esencia de nuestra nación, como la patria a la que me he referido antes y a la que las Fuerzas Armadas le deben lealtad, a la patria. Voy a hablarles de otra cosa. Voy a hablarles de Su Majestad el Rey, por ejemplo, que tiene responsabilidades explícitas: guardar y hacer guardar la Constitución y ser el mando supremo de las Fuerzas Armadas. En la monarquía parlamentaria, el rey no tiene poder real efectivo sobre las Fuerzas Armadas, toda vez que sabemos que no es el jefe del gobierno, y porque es este el gobierno, según el artículo 97, el responsable de la defensa del Estado. No obstante, también aquí hay disquisiciones, hay opiniones diferenciadas, ¿no? Hay quien dice que en caso de crisis, o más bien de quiebra constitucional, el rey, como guardián de la Constitución y al amparo de que el artículo 8 se atribuye a las Fuerzas Armadas, podría adoptar las medidas necesarias para restablecer la normalidad constitucional. Yo creo que esto no es posible, en mi opinión, ni legítimo, además, desde la propia Constitución. Pero bueno, una cosa es la norma y otra cosa es la praxis, como sucede muchas veces en nuestra nación, Por eso la importancia vital de Su Majestad, en mi opinión, en el hipotético caso de una quiebra o incertidumbre constitucional. Pues sin duda, el rey es el pilar fundamental y valedor de la unidad de España. Miren, si hay algo que a los militares nos descoloca y deja fuera de juego, es el incumplimiento reiterado de órdenes, normas y procedimientos. No estamos acostumbrados y además encima si se produce con absoluta impunidad. Pues bien, hoy en España y reiteradamente asistimos perplejos a un hecho que evidencia la más que dudosa vigencia del imperio de la ley, en definitiva del Estado de Derecho, fundamento del orden constitucional democrático. Todos ustedes son conscientes de la desobediencia reiterada, continua, de resoluciones judiciales, incluso del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional, sin que observemos consecuencias penales de ninguna clase. Y en segundo lugar, lo más grave y curioso además, el otro día almorzaba con Adolfo Prego, magistrado, que creo que alguna relación tuvo con Vox en algún momento, y me decía bien claro que si hoy en España un Parlamento autonómico proclamara formalmente la secesión de forma unilateral, no se cometería delito alguno. Ni se les podría acusar de traición, ni se les podría acusar de sedición, ni se les podría acusar de rebelión. A ninguno de sus promotores, porque los supuestos en los que sería posible hacerlo son los de encontrarse en un conflicto bélico, que no es el caso, o de realizarse de forma violenta o tumultuaria,
cosa que van a claramente evitar que eso pudiera ser así. Y esto es lo que dice el Código Penal vigente. Pero claro, aquí es donde viene realmente la confusión que a uno le entra sobre todo lo que estamos viendo o viviendo. Porque esta es una confusión que es muy fácil de solucionar. Se modifica el Código Penal y punto. Y el Partido Popular durante 4 años ha tenido mayoría absoluta y con otras mayorías que podía haber obtenido, hubiera modificado el Código Penal y punto final. Y habíamos acabado con esa historia. Nadie la ha hecho. Nadie lo ha hecho. ¿Por qué? ¿Por qué no lo han hecho? Pues mire, confusión, incertidumbre. Uno no sabe realmente dónde está y dónde se mueve. A ver, les hablo de las Fuerzas Armadas y el orden constitucional. Por todo lo que les he hablado, yo creo que es perentorio tener muy claro cuál es el papel de las Fuerzas Armadas. De la importancia de que se hable sobre esto una y otra vez. No se quiere hablar, no lo van a oír ustedes hablar. Todo el mundo lo elude, todo el mundo. Empezando por los propios militares. Ya les digo que habría muchos. Y de hecho yo creo que ya hay un ambiente más o menos propicio, incluso dentro de las Fuerzas Armadas, en el sentido de que cuando se reforme la Constitución, yo creo que es algo, mi opinión personal en particular, que la modificación o supresión del artículo 8.1 está algo pactado. Es muy probable que llegue a suceder. Las Fuerzas Armadas son un incordio en este sentido porque realmente la Constitución dice lo que dice, con su interpretación, clarísima. Si no lo dice, pues estamos como en Francia, pero claro, la diferencia también es que en Francia o en Estados Unidos el jefe de las Fuerzas Armadas no es el presidente del gobierno, es el jefe del Estado. Pero en fin, yo termino ya, creo que me he pasado de tiempo, no sin expresarles que planteo siquiera implícita o subliminalmente aspectos que reconozco que son jurídicos, que son difíciles de solventar y no tienen fácil solución. Y además son situaciones límites, estoy de acuerdo. Claro, que resulta que cuando los mecanismos que la Constitución establece para su defensa no funcionan, y les he puesto algunos ejemplos, les podría poner 18 más, por acción o omisión, simplemente porque desprecian las decisiones de lo que dice el Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, a lo mejor somos muchos los españoles que tenemos que leernos de verdad otra vez detenidamente lo que dice la Constitución. Gracias.